Continuamos con nuestro estudio de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones. Entonces, en el video anterior, en uno de mis ejemplos, lo que hice fue, pues de manera muy sistemática, simplificar un sistema de ecuaciones, o más bien su matriz aumentada, de manera que obtenía otra matriz de la que era muy fácil extraer la solución, o así, de mi sistema, ¿verdad? Entonces, esta estrategia que utilicé es justamente lo que se conoce como el proceso de reducción de Gauss-Jordan. Entonces ahorita en este video vamos a ver algunos ejemplos de eso y algunas definiciones que nos van a ser muy útiles, ¿no? Porque necesitamos darle nombre a las cosas. Entonces, pues aquí dice, ¿no? El proceso de reducción de Gauss-Jordan se usa para obtener un sistema de ecuaciones simple al punto de poder describir explícitamente su solución. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos obtener dicho sistema? Pues la respuesta es en realidad muy parecido a como lo hicimos en el ejemplo anterior, luego vamos a verlo, y se puede describir explícitamente, o sea, este sistema como simplificado y este método de reducción, y la respuesta felizmente es sí, yay. Muy bien, entonces vamos a ver, forma escalonada. Entonces esta va a ser una de nuestras primeras definiciones. Vamos a ver qué es una forma escalonada. Entonces para esto vamos a ver una definición. Mi definición es, bueno, una matriz M por NB está en forma escalonada si se cumplen tres condiciones. Primera condición, todos los renglones cuyas entradas son todas cero están hasta abajo de la matriz. ¿Qué quiere decir esto? Tienen su matriz y se fijan, ¿no? Se fijan si algún renglón, todas sus entradas son cero, todas. Entonces ese renglón o todos esos renglones deberían de estar hasta abajo de la matriz, al fondo. ¿Va? Muy bien. Segunda condición. La segunda condición es, en todos los renglones no cero, la primera entrada no nula es igual a 1. ¿Sí? Entonces se fijan en su renglón de izquierda a derecha y entonces si su renglón comienza con ceros, 0, 0, y en algún momento se topan con una entrada no cero, esa tiene que ser a fuerza un 1. ¿Sí? No puede pasar que sea 0, 0, 8. No, esa entonces no estaría en forma escalón. ¿Sí? Y la tercera condición. La tercera condición es un poquito más larga, pero espero que se vea más clara en los ejemplos. Y dice lo siguiente: si el i más un ésimo renglón es no cero, entonces la primera entrada no nula está en una columna a la derecha de la primera, de la primera entrada no nula. Déjenme lo corrijo, parece que lo puse mal. Entrada, a ver, déjenme lo corrijo. La primera entrada no cero en el iésimo renglón. ¿Va? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a ver ejemplos y ahí espero que quede más claro. Bueno, aquí están nuestros ejemplos de matrices en forma escalonada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a fijarnos en nuestra primera matriz, que es esta de aquí, y la pregunta es si cumple las tres condiciones en la definición, ¿verdad? La primera condición decía que si tienen algún renglón completamente de ceros, tienen que estar al fondo. En esta matriz no hay ningún renglón que sea completamente de ceros. Entonces, pues por defecto, o sea, por vacuidad, sí cumple esa condición. O sea, no la incumple y por lo tanto la cumple. La segunda condición es que la primera entrada, no cero en cada renglón, es un 1. Y en efecto se cumple, ¿verdad? Porque en este renglón, bueno, pues la primera entrada no nula es la primera y es un 1, listo. En el segundo renglón, la primera entrada no cero, pues es esta de aquí y es un 1. Entonces, o sea que sí la cumple. Y en el tercer renglón, la primera entrada no nula es esta y también es un 1. Entonces cumple la segunda condición en la definición. Ahora, la tercera condición que yo les dije que, bueno, que se veía más chistosa, vamos a verificarla. Y dice que el i más un renglón, el i más un ésimo renglón, o sea, eso quiere decir que me tengo que fijar en un renglón bueno, que en realidad sea, digamos, no el primero. La primera entrada no nula, a ver, ¿cuál es la primera entrada no nula de este renglón? Es esta. Está a la derecha de la primera entrada no nula del renglón anterior. Entonces la primera entrada no nula del renglón anterior es esta, y esta que les dije, la primera no nula del renglón que me interesa, sí está a la derecha. ¿Ya vieron? De la primera entrada no nula de este. Bien, entonces, ahora esto también lo tendría que verificar, por ejemplo, para mi siguiente renglón, ¿no? O sea, por ejemplo, este renglón, ¿sí? Entonces la primera entrada no nula está a la derecha de la primera entrada no nula del
renglón anterior. Bien, entonces sí cumple las tres condiciones. Espero que eso haya sido como una explicación suficientemente clara. Vamos a checar ahora esta matriz, ¿sí? Vamos a checar las tres condiciones por puro deporte. Entonces, la primera condición se cumple porque el único renglón no perdón, con puras entradas cero es este de aquí al fondo. En efecto, está al fondo. Listo, sí se cumple. La segunda condición es que la primera entrada no nula de cada renglón pues sea un 1. La primera entrada no nula de aquí es este y si es un 1. Y aquí es este y si es un 1. Bien, entonces. En el último no tengo nada que checar porque no hay ninguna entrada no nula. Y luego la tercera condición que les digo se checa a partir del segundo renglón. Y es que la primera entrada no nula, por ejemplo, del segundo renglón está a la derecha de la primera entrada no nula del primer renglón. En efecto, sí es cierto. Y finalmente, pues ya no lo tengo que checar para el tercer renglón porque no tengo ninguna entrada no nula. Muy bien. Vamos a checar finalmente para esta matriz. Pues la primera condición se cumple porque todos los ceros están hasta el fondo. La primera entrada no nula de cada renglón es un 1. Y en efecto, en el segundo renglón, la primera entrada no nula está a la derecha de la primera entrada no nula del primer renglón. Bien, entonces espero que esto ya haya dejado más o menos claro de qué se trata esto de las matrices escalonadas. Aquí tengo otro ejemplito que si quieren pueden checarlo ustedes. Me refiero a esta matriz. Chequen que sí, en efecto es una matriz escalonada. Y tengo también unos no ejemplos. A ver, mi primer no ejemplo es este que tengo aquí en la pantalla, en este lado derecho. ¿Y qué dice este primer no ejemplo? Pues no es una matriz de forma escalonada, porque, por ejemplo, pues aquí está este renglón de ceros que está hasta arriba, o sea, no está al fondo. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que esta no es escalonada porque no se cumple 1. La condición 1 de mi definición no se cumple. Entonces vamos a ver, tengo otro no ejemplo. El segundo ejemplo es esta, donde ya les estoy diciendo que el 2 no se cumple. ¿Por qué no se cumple el 2? Pues porque la primera entrada no nula, por ejemplo, de este renglón... Perdón, qué feo se vio eso. Perdón, chicos, perdón. La primera entrada no nula de mi primer renglón es un 2, no es un 1. No se cumple 2, por lo tanto, con una condición que no se cumpla de mi definición, ya no es una matriz en forma escalonada. La tercera es un ejemplo en el que no se cumple la 3, porque por ejemplo en el segundo renglón la primera entrada no nula no está a la derecha de la primera entrada no nula del primer renglón. Por lo tanto, aquí tengo un ejemplo ejemplos de matrices en las que no se cumple alguna de las condiciones en mi definición. Vamos a ver otra definición. Entonces ya definí lo que es una matriz en forma escalonada y voy a definir lo que es una matriz en forma escalonada reducida. Entonces una matriz en forma escalonada, o sea, comienzo con mi definición es, bueno, ya tienes una matriz de forma escalonada, voy a decir que está en forma escalonada reducida si la primera entrada no cero en cada renglón es la única entrada no cero en su columna, ¿sí? O sea, si me fijo digamos, en el primer renglón y su primera entrada no nula está en la columna 2, entonces en esa columna 2, ese 1 es la única entrada no nula, ¿sí? Listo. O sea, o en otras palabras, todas las demás entradas en esa columna van a ser cero. Vamos a ver ejemplos. Aquí tengo unos ejemplos, vamos a verlos. Aquí tengo varios. Y estos son ejemplos de matrices que sí son escalonadas, ¿verdad? Reducidas. Uno podría verificar, por ejemplo, que cada una de estas cumple las tres condiciones de ser una matriz escalonada y además es reducida porque, por ejemplo, aquí la primera entrada no nula del primer, déjenme ver, la primera entrada no nula del primer renglón, en efecto es la única entrada no nula de su columna. Ya vieron, o sea, toda la columna está llena de cero salvo por esa entrada. Y aquí también, ¿verdad? Esta es la primera entrada no nula del segundo renglón y en su columna pues es la única entrada no cero. Y aquí esta es la primera entrada no nula de su renglón y es también la única no nula de su columna. ¿Ya vieron? Y bueno, la verdad es que podrían ustedes checar aquí que se cumple también para las otras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, no sé, vamos a pensar en esta matriz. Bueno, creo que podría ser un poquito más divertida esta. Y es la siguiente, ¿verdad? Ya, una vez que uno checa las tres condiciones de que es una matriz escalonada, entonces uno verifica que en efecto, por ejemplo, aquí esta es la primera entrada no nula del primer renglón y es la única no nula en toda su columna. Y lo mismo sucede con esta, ¿verdad? Ahora, en la tercera columna, en efecto, hay dos coeficientes que no son nulos, pero eso no contradice nada porque en esta columna no hay una... en esta columna no hay ningún coeficiente que sea la primera entrada no nula de su renglón. Entonces sí cumple que es una matriz escalonada reducida.
Ustedes por favor verifiquen que en efecto se cumplen para las otras dos matrices. Continuamos resolviendo un sistema lineal cuya matriz aumentada está en forma escalón reducida. O sea, ¿qué es lo que quiero decir aquí? La verdad es que estas formas escalón y escalón reducida pues son súper convenientes porque estas son las formas, o sea, es el tipo de matrices que quiero obtener después de aplicar operaciones renglón porque de estas matrices es muy fácil extraer la solución del sistema de ecuaciones asociado, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Entonces tengo mi ejemplo. Entonces mi ejemplo es describa la solución del sistema con la siguiente matriz aumentada. Entonces tengo esta matriz y lo que me dicen es que esta es la matriz aumentada de un sistema. Recuerden que si es la matriz aumentada, pues en realidad aquí tengo como una línea, ¿no? O sea, que me está dividiendo los coeficientes de las incógnitas de los términos independientes. Y entonces mi solución va como sigue. A ver. Vamos a ver cómo se ve mi solución. Entonces, el sistema asociado a esta matriz es... A ver, entonces, ¿cuál es el sistema asociado a esta matriz? Lo que les decía es, bueno, cada renglón es una ecuación, ¿verdad? Entonces voy a tener así como 4 ecuaciones. Voy a tener 4 iguales, 4 ecuaciones. Y los términos independientes son la última columna, ¿verdad? O sea, hace 3, menos 2, 7, 0. Y luego, pues tengo x1 con coeficiente 1 y todos los demás es 0, x2 con coeficiente 1 también, x3 con coeficiente 1, y noten que la última entrada son puros ceros, o sea, esto sería algo así como 0x1 más 0x2 más 0x3, pero la verdad es que esta ecuación, o sea, esta ecuación es, en realidad a lo que se traduce es en 0 a la izquierda y 0 a la derecha, o sea, 0 igual a 0. Entonces, la verdad es que esta última ecuación no me está aportando ninguna información, ni tampoco ninguna restricción a mi sistema de ecuaciones lineales. Entonces, incluso podría ignorar esta ecuación y decir, ah, bueno, mi sistema nada más consiste de estas otras tres porque pues da igual tener la última o no tenerla. Entonces la borro y entonces tengo este sistema y por lo tanto, la única solución, o sea, este sistema ya está muy simplificado, la única solución al sistema, cuando digo el sistema, pues la verdad es que podría ser cualquiera, podría ser podría ser el sistema, bueno, perdón, sí, es el sistema que tengo, el único que tengo, perdón, por lo tanto la única solución al sistema es pues x1 igual a 3, x2 igual a menos 2 y x3 igual a 7 vientos, y listo. Entonces, si se dan cuenta, en este ejemplito, a partir de tener una matriz escalón reducida, pues encontrar una solución al sistema fue inmediato. O sea, no, en serio, no tuve que hacer así. Siguiente ejemplo. A ver, aquí tengo mi ejemplo, perdón, no lo había puesto en pantalla, ahí está. El ejemplo es, describa la solución del sistema de ecuaciones con la siguiente matriz aumentada. Tengo aquí mi matriz aumentada y recuerden que, pues como es una matriz aumentada, la última columna corresponde a los términos independientes. Y entonces el sistema asociado es, pues ya lo escribí, ¿verdad? Entonces nada más cosa como de traducir los coeficientes. O sea, por ejemplo, aquí el 1 y el menos 1, pues son este 1 de aquí que no se escribe y el menos 1 que pues se escribe nada más el signo. Los términos independientes están aquí y pues lo usual, ¿verdad? Ahora el último, por ejemplo, este renglón de ceros, pues quedó aquí. Pero noten que aquí pasó algo. Aquí pasó algo y es que en la última ecuación, o sea, esta última ecuación, en realidad, pues simplificándola, porque pues 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 es igual a 0, lo que me queda es 0 es igual a 1. Esto huele mal. ¿Por qué? Pues claramente 0 no es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? O sea, podemos decir que el universo implosiona. No tanto así. La cosa no es tan dramática. Pero lo que sí podemos decir es que entonces ningún valor para x1, x2 y x3 puede satisfacer la tercera ecuación, o sea, es la ecuación esta, la que huele mal, la tercera ecuación, el sistema no tiene soluciones. No tiene soluciones. Sí, ¿verdad? Porque no importa qué es lo que hagan con su x1, x2, x3, no se pueden deshacer de su tercera ecuación que apesta.
¿sí? Entonces, como tenemos la ecuación apestosa, entonces no hay solución en nuestro sistema. Y entonces vamos a decir, aquí decimos que el sistema es inconsistente. ¿Sí? Entonces, como que tengo medio una definición aquí en medio de mi ejercicio. Entonces, siempre que tengo un sistema sin soluciones, voy a decir, o lo que es lo mismo con con conjunto solución vacío, voy a decir que mi sistema es inconsistente. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, describa la solución del sistema con la siguiente matriz aumentada. Entonces, esta matriz aumentada, recuerden nuevamente nuestra línea aquí que divide los términos independientes de los coeficientes de las variables. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a escribir nuestra solución, ¿no? Entonces, queremos queremos resolver el sistema asociado a esta matriz. Nuevamente, como en todos los otros ejemplos, todas mis matrices estas están en forma escalón reducida. Uno puede verificar fácilmente que todo esto está en forma escalón reducida, y sigo ejemplificando por qué es tan útil tener una matriz aumentada en forma escalón reducida. Y entonces el sistema, aquí lo que sucede es que el sistema asociado pues es x1 menos 3x2. Y luego aquí tengo un más 0 x3, voy a dejar el espacio, más 4 x4, aquí tengo 4 variables porque tengo pues 4 columnas aquí antes de mi división. Y luego recuerden que después de la división están los términos independientes, voy a tener igual a 1. Y luego la última columna es de ceros. Perdón, el último renglón es de ceros. Como todos son ceros, pues la verdad es que da igual no escribir esa ecuación. Y entonces tengo aquí, voy a tener x3 menos 5x5. ¿Ya vieron? Ese es mi sistema de ecuaciones. Entonces, aquí se nota ya muy claro por qué, bueno, incluso desde los ejemplos anteriores, por qué dejo, a pesar de que no, por ejemplo, aquí no tengo un x3, pues dejo de todas formas el espacio libre para que todo me quede bien alineado. Y por cierto, aquí me equivoqué, ¿verdad? Porque aquí no era x5, aquí era x4. Muy bien. Perfecto. Y entonces, podemos despejar x1 y x3, que son las primeras variables que tienen coeficiente no cero en cada renglón. ¿Ya vieron? Y entonces lo que obtenemos es x1 es igual a 2 más 3x2 menos 4x4. Y luego despejando el x3 de la segunda ecuación me queda x3 es igual a 1 más 5x4. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo que me queda. Y finalmente, noten que, o sea, lo que está sucediendo aquí es que entonces, lo primero que podría observar aquí en este ejemplo es que no tengo una única solución. Entonces he tenido ejemplos en los que tengo una única solución, como mi ejemplo anterior que no tenía ni una solución, y aquí lo que va a resultar es que tengo más de una solución. De hecho voy a tener infinitas, y esto viene del hecho de que pues entonces expresé a x1 en términos de la variable x2 y x4 y a la variable x3 en términos de la variable x4. Entonces voy a decir que x1 y x3 son variables dependientes porque dependen de las variables x2 y x4, mientras que x2, x4 van a ser variables independientes. ¿Por qué? Porque entonces lo que voy a tener es lo siguiente, déjenlo escribo. Entonces el sistema tiene una solución para cada valor, o por cada valor, déjenlo escribo mejor así, por cada valor que le asigne a x2 y x4. Por ejemplo, para los valores x2 igual a 0 y x4 igual a 1, pues tengo la solución. O sea,
lo que estoy diciendo es le podría dar cualquier valor que yo quiera, x2 y x4 a mis variables independientes, y luego meto esos valores aquí en estas ecuaciones para obtener los valores de x1 y x3, que sí son variables dependientes, y entonces la solución que obtendría aquí sería x1 igual a menos 2, x2 igual a 0, x3 igual a menos 4 y x4 igual a 1. Ustedes pueden verificar fácilmente que metiendo esos valores, o sea, estos dos valores, pues lo que me da es esta solución completita. Muy bien. Entonces esto me describe todas las soluciones a mi sistema este que está aquí. Recordemos que un sistema es inconsistente si no tiene soluciones. En uno de mis ejemplos anteriores ya me encontré con un ejemplo de un sistema inconsistente, sin soluciones. Y el problema es esencialmente que tenía una ecuación que era, 1 igual a 0. Entonces ese era un problema. Entonces, bueno, vamos a reconocer cuando un sistema es inconsistente. Entonces, sea B la matriz aumentada de un sistema, y si el último renglón de B tiene su primer coeficiente no nulo en el último renglón no nulo, o sea, el último podría ser y todos ceros. Si el último renglón no nulo de B tiene su primer coeficiente no nulo en la última columna, entonces el sistema es, ¿qué? Pues inconsistente. ¿Sí? Entonces de esta manera puedo fácilmente reconocer cuando un sistema no va a tener soluciones. Y en efecto, ¿verdad? Porque este último renglón, pues justamente como en el ejemplo, si el último renglón no nulo tiene su primer coeficiente no nulo en la última columna, que es este, pues entonces lo que voy a obtener es una ecuación como esta, que es como la ecuación del otro ejemplo que dije que era la ecuación apestosa, que me queda 0 igual a 1 y ¡pum! Eso nos elimina toda posibilidad de tener alguna solución para nuestro sistema de ecuaciones. Continuemos. Entonces, reducción a forma escalonada. Vamos a ver. Tenemos el siguiente teorema. Entonces el teorema dice sea B una matriz M por N. Entonces se afirma que existe una única matriz C. Entonces comienzo con una matriz B y afirmo que existe una C tal que C está en forma escalonada, reducida, y C es equivalente a B. O sea, que puedo ir de B a C mediante estas operaciones elementales renglón. Si se acuerdan cuáles son, ¿verdad? Entonces, una vez que yo sé esto, entonces, lo que hago es, dado cualquier sistema de ecuaciones y su matriz aumentada asociada, puedo reducirla a esta ecuación, a esta matriz en forma escalonada reducida. Y a partir de la forma escalonada reducida, espero ya haberlos convencido que la cosa ya está fácil, porque entonces ya puedo extraer la solución de manera inmediata, ¿sí? O sea, todos mis ejemplos anteriores tenían la moraleja de que una vez que ya logro obtener la forma escalón reducida, o una forma escalonada reducida, victoria. Ya terminé de resolver mi sistema de ecuaciones, ya nada más lo único que tengo que hacer es pues, escribirlo bien, ¿no? Perfecto. A continuación, pues vamos. Para mi último ejemplo de este video y esta sección, pues tengo el siguiente, ¿no? Resuelvo el siguiente sistema. ¡Pum! Ahí tengo mi sistema. Es un sistema interesante. Tengo 4 ecuaciones, tengo 5 variables. Y bueno, entonces aquí vamos a mostrar el poder de lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿verdad? El sistema pues está grandecito y la solución podría estar muy larga. Y voy a tomar algunos atajos, pero espero que quede claro lo que hago, ¿no? O sea, sobre todo lo que quiero es ejemplificar la estrategia. Entonces, pues usamos la matriz aumentada, ¿verdad? Entonces la matriz aumentada del sistema es, y entonces tengo esta matriz aumentada, que ya me dio la tarea de escribir, la verdad ya extraje los coeficientes, y recuerden esta última columna es la de los términos independientes. Y ahora sí, fíjense bien, lo que quiero es, ahora este ejemplo va a ser mi super ejemplo, o sea, no voy a definir como lo que es la reducción de Gauss-Jordan tal cual, o no voy a explicar así el algoritmo general, pero espero que aquí quede claro, ¿no? Que es muy parecido a lo que ya hice en mi video anterior, y es, primero, lo que quiero obtener un coeficiente 1 aquí, ¿ya vieron? O sea, quiero volver ese 2 un 1 para que con ese 1 pueda eliminar todas las demás entradas en esa columna y entonces así podría comenzar a llevar mi matriz a una forma escalonada reducida. Ahora, lo primero que a uno se le podría ocurrir es, listo, divido entre 2.
El problema es que cuando si divido entre 2, aquí me va a quedar 3 medios y aquí menos 11 medios, o sea, me van a quedar fracciones. Recuerden que las fracciones, pues, o sea, sí lo pueden hacer, pero las fracciones usualmente dan dolores de cabeza y vuelven las cuentas muy tediosas. Entonces, en vez de eso, lo que podría hacer es sumar al primer renglón, sumarle el primero, y entonces ya me quedaría un 1 en la primera entrada. Entonces, lo que hago, recuerden mi notación, es R1 más R2. ¿Ya vieron? Y lo que me va a quedar es la siguiente matriz. Entonces ahora modifico. Yo ya lo tengo hecho, entonces les voy a decir qué es lo que queda. Les queda 1 menos 2. Pues está fácil, ¿no? O sea, nada más sumo esta y esta. Entonces me queda menos 2, 2, menos 2, a menos 6 y me queda 15. Entonces esta matriz es la que me queda. Y lo que les dije es, bueno, continúo y entonces lo que les digo es, ahora que ya tengo este 1 aquí en la esquina, quiero eliminar este y este coeficiente. Para eliminarlos, pues lo que hago es lo siguiente, ¿verdad? O sea, al renglón 2 le sumo al renglón 1 y al renglón 3 le voy a restar 3 veces el renglón 1 y entonces lo que me va a quedar es la siguiente matriz. O sea, con esto ya eliminaría los coeficientes que yo quiero, los de la primera columna, y me va a quedar la siguiente matriz que va a ser muy parecida, salvo que pues ahora voy a modificar el renglón 2 y el renglón 3. Por favor, hagan ustedes las cuentas para convencerse de que en efecto queda lo que les voy a decir. Y aquí queda 0, 0, 1, 0, menos 1 y 2. Y en el último renglón lo que queda es 0, 0, a 4, menos 2, menos 10, 16. ¿Ya vieron? Y entonces victoria, ¿verdad? Porque ya tengo estas todo 0. Y luego casualmente aquí ya como que esta me quedó bien, ¿verdad? Porque pues aquí pues ya me quedó 0. O sea, lo que quiero decir es, en ese segundo renglón, incluso el segundo coeficiente me quedó 0 y este ya me quedó 1. ¿Ya vieron? Entonces con ese 1 quiero eliminar todos los otros coeficientes de esa misma columna, o sea, este y este. Entonces para eso utilizo las siguientes operaciones, ¿verdad? Utilizo R1, a R1 le resto 2 veces R2, a R3 le sumo 3 veces R2 y a R4 le resto 4 veces R2 y con esto ya eliminaría los coeficientes que quiero eliminar y entonces lo que me quedaría es la siguiente matriz. Vamos a ver. Lo que me queda es la siguiente matriz en donde pues ahora sí voy a modificar mucho, ¿verdad? Que voy a modificar dentro del renglón 1. Bueno, para el renglón 1 lo voy a modificar a partir de aquí nada más. El renglón 3 también lo voy a modificar a partir de aquí. Y el renglón 4 lo voy a modificar a partir de aquí. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Entonces, por favor, también convénzanse de que en efecto esto es lo que me queda. Y me queda, pues bueno, justamente diseñé estas operaciones renglón para poner 0, 0 y 0 aquí. Y luego me va a quedar 2, 3. Perdón, a ver, lo que me queda es 0, 2, 3. Luego me queda 1, 3, menos 4. Y luego me queda 0, 0 y 0. Y esta matriz que ya me quedó, esta está en forma escalonada reducida. Victoria, porque lo que les dije ahora sí es que, pues una vez que ya tengo mi forma escalonada reducida, pues ya casi gané, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es escribir el sistema de cosas. Bueno, ahora sí, ya traduje mi matriz aumentada, que estaba en forma escalón reducida, y lo que me queda es este sistema de ecuaciones lineales. Ahora lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿verdad? Puedo despejar x1, x3 y x4 y es lo que me queda aquí. Entonces me van a quedar como variables dependientes y luego cuando despejo pues x2, x5 me quedan como variables estas son las independientes y x1, x3 y x4 me quedan como variables dependientes, ¿sí? Ahora a esto de aquí, esto es a lo que le llamo la forma general de la solución
del sistema. Y bueno, ahí se acaba mi sistema de ecuaciones. Y ese es el tipo de cosas que ustedes deberán hacer cuando quieran resolver un sistema de ecuaciones en general. Cuando les diga resuelvan un sistema de ecuaciones, es reducen o aplican operaciones renglón a su matriz para llevarla a una forma escalonada y luego de ahí obtienen la forma general de la solución, que es como esto que está aquí. Muchas gracias.